Saludos. En referencia al cronograma en docencia universitaria de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Barquisimeto Luis Beltrán Prieto Figueroa, bajo la coordinación de extensiones académicas en el Diplomado de Docencia Universitaria, en el módulo que corresponde a la teoría y estilos del aprendizaje, a continuación iremos explicando en el desarrollo de la presentación las teorías de B.F. Skinner en su ambiente áulico, bajo la tutoría de la magíster Esmerida Pineda. La siguiente presentación estará conformada por los siguientes participantes: José Mendoza, Rosenberg Lucena y Julio Álvarez. ¿Quién fue B.F. Skinner? Fue un influyente psicólogo estadounidense, filósofo social, inventor y autor. Se le reconoce principalmente por su trabajo en el conductismo, especialmente por su desarrollo del acondicionamiento operante. Skinner nació en 1904 y fallece en 1990, dejando un legado significativo en la psicología y la comprensión del comportamiento humano. Hablemos un poco de lo que refiere al condicionamiento operante. Es un tipo de aprendizaje que ocurre debido a las consecuencias de un comportamiento en rasgos generales. Si un comportamiento es seguido por una consecuencia positiva, entonces es más probable que el comportamiento se repita. Si un comportamiento es seguido por una consecuencia negativa, entonces es menos probable que el comportamiento se repita. En el conductismo, esto deriva de la corriente conductista del psicólogo y fue aprobado y propuesto por B.F. Skinner como un modelo de lo que los seres humanos y animales moldean su comportamiento. Según Skinner, existen 4 formas de moldear ese tipo de comportamiento: bajo un refuerzo positivo, un refuerzo negativo, una extinción y un castigo. El refuerzo positivo consiste en primero una conducta deseada, por ejemplo, una madre que le regala un videojuego por sacar buenas calificaciones a su hijo, o un buen jefe que da un bono a sus empleados por su buen desempeño. El premio aumentará la probabilidad de que la conducta deseada se repita y que la mayoría de los empleados lo tomen como un ejemplo. En su refuerzo negativo consiste en poner una situación desagradable al individuo hasta que éste muestre una conducta deseada. Por ejemplo, un niño forma su berrinche para que sus padres hagan lo que él desee para él. El niño acondiciona al padre y las probabilidades de que el padre cumpla con los deseos del niño aumentará cada vez que el niño tome esa actitud. En el castigo consiste en una consecuencia negativa ante una conducta indeseada. Un jefe que le descuenta el día a su trabajador porque llegó tarde. Este dará un ejemplo de castigo y de esta manera las probabilidades de que el trabajador vuelva a llegar tarde disminuyen. En la extinción consiste en ignorar una conducta indeseada. Si la conducta no es reforzada, esta desaparece. Volvamos al ejemplo del niño con su berrinche. Haciendo berrinche y el niño crea a la vez al padre los berrinches, el niño logra y el padre hará su ignorancia de su actitud. La probabilidad de que el niño vuelva a su berrinche disminuirá. En su resumen, lo que conocemos con condicionamiento operante lo reforzaremos con la intervención de nuestro compañero Rosenberg Lucena. Muchas gracias. Muy buenas. Continuemos entonces este seminario sobre condicionamiento operante, ahondando las ideas ya mencionadas con anterioridad. Vamos a hablar primeramente sobre el reforzamiento y es el proceso donde se incrementa la frecuencia de una respuesta. Respuesta también la podemos considerar como conducta y cuando esa respuesta le siguen ciertas consecuencias. Existen también estímulos o eventos que disparan una conducta. Estos eventos se reconocen como reforzadores y los reforzadores a su vez pueden ser positivos o negativos dependiendo si estos aparecen o cesan luego de la conducta. Y estos son los tipos de eventos que pueden utilizarse para el incremento de las mismas, según Skinner.
Entonces vamos a comenzar con el reforzamiento positivo y esto se refiere al incremento en la frecuencia de una respuesta o conducta a la que procede un evento favorable, que es el reforzador positivo, es decir, el evento está luego de la conducta y de esta manera pues incrementa la frecuencia de la misma. Es importante, sin embargo, distinguir este término de recompensa. Una recompensa no es más que un premio que, digamos, se obtiene a través de una acción determinada. Puede parecer similares, sin embargo, la diferencia fundamental es que la recompensa no impacta en la conducta, a diferencia de este reforzador. Un ejemplo del mismo es si un estudiante obtiene una buena calificación, probablemente refuerce su conducta de estudio positivamente. Entonces avanzamos y mencionamos que los reforzadores positivos pueden ser primarios o incondicionados, que son reforzantes y estos no necesitan un entrenamiento especial y tienen una característica de que no siempre tienen impacto en la conducta. A veces pueden ser no reforzantes. Y los secundarios o condicionados, digamos que dependen, como su nombre los dice, de una conducción, por lo tanto, su valor es mediante un aprendizaje. Estos tienen el inconveniente de que no refuerzan conductas de manera automática, sino es un reforzamiento aprendido. Entonces vamos a pasar a la otra parte, el reforzamiento negativo. Este se refiere al incremento en la frecuencia de una respuesta al retirar un evento aversivo inmediatamente después de que se ha realizado la conducta. Un evento es un reforzador negativo solo si su retiro o el cese del mismo después de una respuesta incrementa la acción de la misma. Entonces, también tenemos que estos pueden ser positivos perdón, primarios y secundarios, y al igual que los reforzadores positivos. Los primarios, digamos, son estímulos intensos, como por ejemplo un choque o un ruido fuerte. Esas sensaciones que impactan en nuestros receptores sensoriales y que pues producen una respuesta aversiva. Este, sus propiedades no son aprendidas, digamos, una reacción orgánica del individuo. En cambio, los secundarios son aversivos mediante el apareamiento que tienen estos eventos, con sucesos que ya lo son. Por ejemplo, las expresiones faciales de desaprobación son un reforzamiento negativo. También existe entonces, en cuanto al reforzamiento, un principio que fue descubierto o investigado por Premack, que en 1965 observó que cuando a un individuo se le da la oportunidad de elegir entre varias respuestas, las conductas que se desempeñan con una frecuencia relativamente alta pueden reforzar conductas que efectúan con una frecuencia relativamente baja. Es decir, supongamos que tenemos un evento que dispara una respuesta con mayor frecuencia y una con menor frecuencia. Esa respuesta que tiene mayor probabilidad de ser disparada o provocada puede a su vez aumentar la frecuencia de otra respuesta que puede ser similar o que no esté relacionada y que tenga una frecuencia de disparo relativamente baja. Escape y evitación. En este segmento vamos a entender por escape y evitación es que el individuo siempre va a buscar de escapar y evitar a unos eventos adversos, debido a que la consecuencia que se lleva o que contraen dichos eventos va a tener un reforzamiento negativo, ¿sí? En este ejemplo que tenemos aquí del padre, notamos que la vista del padre fungiendo el ceño produce el llanto y el escape, la evitación de eventos adversivos incondicionados. En realidad, es el escape de eventos adversivos condicionados
Así, el condicionamiento clásico puede dar inicio a la conducta de evitación. El condicionamiento operante también se encuentra involucrado en la conducta de evitación. Las conductas que reducen o terminan un evento adversivo se refuerzan negativamente. El evento es un evento adversivo condicionado. El ceño fruncido se refuerza negativamente porque termina con el evento. Para reiterar el evento adversivo condicionado produce una respuesta de escape que se refuerza negativamente. Luego tenemos el castigo. Aquí vemos que el castigo es una penalización impuesta por ejecutar un acto particular. La definición técnica incluye un requisito adicional, a saber que la frecuencia de la respuesta sea decreciente. En virtud de las connotaciones negativas que suelen asociarse con el concepto, es importante desvanecer ciertas nociones estereotípicas que no conducen a la definición técnica que la tenemos aquí, que es: el castigo no necesariamente ocasiona dolor o coerción física. Además, no es una forma de retribución o pago por una mala conducta, ya que a veces se emplea en la vida diaria independientemente de sus efectos sobre la conducta subsecuente. También podemos agregar, de igual manera, un evento castigable se define por su efecto supresor sobre la conducta. Luego aquí vemos que el castigo tiene dos tipos o dos clasificaciones. El primero presenta un evento adversivo después de una respuesta. Por ejemplo, como decimos en la lámina, ser reprendido o quemarse después de tocar una estufa caliente. ¿Sí? Este primero representa la respuesta a un evento. En cambio, el segundo es consecuencia de la pérdida de algunos beneficios o algunas categorías de privilegios que teníamos. Retirar esos privilegios por esa conducta inapropiada o ese evento adversivo. Entonces tenemos que la diferencia surge de calle: castigo versus reforzamiento. Vemos que el castigo y el reforzamiento son negativos, ¿sí? Y que la principal diferencia es el reforzamiento. En el reforzamiento, sea positivo o negativo, siempre se refleja a procedimientos que, como dice la lámina, incrementan una respuesta, mientras que el castigo se refiere a procedimientos que decrementan una respuesta. Vale decir que en el reforzamiento negativo se retira un evento después de una respuesta. En cambio, en el castigo es una consecuencia adversa que sigue a la respuesta. En este mismo orden de ideas tenemos la extinción. La definición se refiere al cese de reforzamiento de una respuesta. Entonces, ¿qué nos infiere? Que la extinción generalmente toma la forma de ignorar una conducta que anteriormente se había reforzado con atención. Tenemos que la extinción puede contribuir a los problemas conductuales, así como aliviarlos. A menudo se extingue la conducta deseable de manera accidental. Por ejemplo, en ocasiones los padres ignoran a sus hijos cuando estos juegan tranquilamente y les proporcionan abundante atención cuando son ruidosos.
El simple hecho de alterar la atención de los padres de manera que prosiga a la conducta adecuada suele ser suficiente para desarrollar conductas apropiadas y extinguir conductas inapropiadas. La extinción puede emplearse como una técnica para reducir o eliminar conductas. Sin embargo, deben identificarse los eventos que refuerzan la conducta de manera que puedan prevenirse que se presenten desde la respuesta. Luego tenemos la generalización. Tal como lo definimos en la lámina, el efecto del reforzamiento sobre las conductas puede extender tanto más allá e influir en las otras, es decir, de las condiciones en las que el entrenamiento o la situación tuvo lugar como hacia otras conductas, además de las incluidas en el programa. Estas generalizaciones se dividen en generalización del estímulo y de la respuesta. Aquí, en este mismo orden de ideas, la generación del estímulo es la conducta que ocurre en situaciones específicas. Una respuesta reforzada de manera repetida en presencia de una situación particular. Es probable que se repita en esa situación. La definición y el aporte que tenemos de Skinner lo vemos en la lámina. Algo también que podemos acotar es que la generalización también resulta fácilmente aparente cuando un niño responde al maestro de manera semejante a como lo hace con su padre. En esta vamos a ver el gráfico. Vamos a ver el gráfico que ilustra la generalización de estímulo E1. Se refiere a la condición de estímulo o a la situación en la que se refuerza la respuesta R1. Se refiere a la respuesta o a la conducta que se refuerza. La figura muestra que la respuesta entrenada R1 se lleva a cabo entre una variante de estímulo o situación E2, E3, E4 y E5. El grado de generalización de estímulo está en función a la semejanza del nuevo estímulo. Y ahora vamos con la generalización de respuesta. Este es otro tipo de generalización. Abarca condiciones de respuesta en lugar del estímulo. Alterar una respuesta puede influenciar de manera inadvertida a otra, ¿sí? Luego aquí vemos que el reforzamiento de una respuesta incrementa la probabilidad de otra respuesta semejante, como lo indica Skinner en 1953. La noción de generalización de respuesta a menudo se emplea para explicar, como tenemos en las láminas, los cambios en las respuestas distintas a la respuesta blanco. Esta generalización que vemos aquí en el gráfico de respuesta se muestra en dicha figura, donde E1 se refiere a la condición de estímulo en que tiene lugar el entrenamiento de una respuesta, y R1 se refiere a la respuesta que se refuerza. Aunque solo una respuesta se entrena en la situación, también pueden efectuarse